¿Qué pasaría si te dijera que alguien volvió de entre los muertos y todo el mundo lo vio? ¿Qué ocurriría si te revelara que el mayor milagro de todos los tiempos fue presenciado por miles de personas? ¿Cómo cambiaría tu vida si te dijera que uno de los hombres más perseguidos de la historia fue elegido para llevar un mensaje que transformó el mundo entero? En esta historia, un hombre muerto resucita, pero no es solo un milagro cualquiera. Un apóstol convertido en mártir predica hasta el último aliento, desafiando al imperio más poderoso de la época. Y un perseguidor de cristianos se convierte en el mayor evangelista de todos los tiempos, llevando el mensaje a cada rincón del mundo conocido. ¿Estás listo para descubrir la historia más asombrosa de la humanidad? Sigue con nosotros mientras desvelamos la increíble historia de Lázaro, los apóstoles y los milagros que sacudieron el mundo. En las tierras áridas de Judea, donde el viento caliente arrastra las partículas de polvo y el sol apenas deja un respiro entre sus rayos implacables, existía una aldea olvidada por el tiempo, llamada Betania. No era un lugar común, ni mucho menos, sino el escenario de un milagro que cambiaría la historia de la humanidad. Aquí, en una humilde casa de piedra, vivían 3 almas tan entrelazadas como las raíces de los antiguos árboles: María, Marta y Lázaro. Lázaro era conocido por todos en Betania, no solo por ser un hombre de buen corazón, sino por su sabiduría. Aunque joven, su presencia imponía respeto, como si poseyera la mirada del sabio más anciano, capaz de ver más allá de lo que sus ojos físicos podían captar. Sin embargo, detrás de su calma, algo oscilaba en su interior, un tormento, una inquietud inexplicable, como si el destino hubiera sellado para él un camino del cual no podía escapar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras las montañas doradas, Lázaro cayó enfermo. No una enfermedad común, sino algo extraño, algo que despojaba su alma de fuerza. Marta, su hermana, apremió a los mensajeros para que fueran a buscar a Jesús. La esperanza ardía en su corazón, pues sabían que él había sanado a muchos, que su toque podía devolver la vida a los cuerpos quebrantados. «Señor, aquel a quien amas está enfermo», dijeron los mensajeros, sin saber que lo que estaban por relatar era apenas el principio de una historia que estremecería las entrañas de la creación misma. A través de las colinas, el eco de las palabras de Marta llegó al oído de Jesús, quien estaba en un lugar lejano, enseñando a las multitudes. Los discípulos se miraron con inquietud, pues sabían que el maestro no podía demorar mucho en llegar a su querido amigo. Pero Jesús, con una mirada profunda, respondió con una serenidad que desconcertó a todos. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Los discípulos no comprendían, pero las palabras de Jesús retumbaron en sus corazones, como un presagio de lo que estaba por venir. Sin embargo, lo que más sorprendió a todos fue lo que ocurrió después. En lugar de partir de inmediato hacia Betania, Jesús permaneció allí 2 días más, mirando el horizonte con una calma inquebrantable. Y así, cuando llegó el 3er día, las noticias llegaron a Betania, y las hermanas de Lázaro, devastadas, supieron que él había fallecido. El aire se espesó en Betania. El lamento de las mujeres se alzó como un coro de dolor, y el sonido de los tambores funerarios resonaba en las calles polvorientas. El rostro de Marta estaba cubierto por lágrimas, mientras que María, la más joven, permanecía en silencio, su mirada perdida en la nada. La muerte de Lázaro no solo les había arrebatado a su hermano, sino también una parte de sus corazones. El cuerpo de Lázaro yacía en una tumba cavada en la roca,
envuelto en lino, el aroma de la muerte envolviendo la escena. Los amigos y familiares de Betania se congregaban alrededor, y algunos susurraban, preguntándose por qué Jesús, quien tanto amaba a Lázaro, no había llegado a tiempo. Si tan solo él hubiera estado aquí, no habría muerto, murmuraba Marta entre sollozos, mientras observaba la tumba de su hermano. Si tan solo... Pero entonces, en el horizonte, una figura solitaria apareció. La multitud, viendo la silueta del maestro, se apartó en silencio. Marta fue la primera en correr hacia él, como si su alma estuviera atrapada en la desesperación, buscando algo que darle sentido a todo aquello. Se arrodilló ante él, llorando, pero con un atisbo de esperanza en sus ojos. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». La voz de Marta temblaba, pero en su interior una chispa de fe seguía viva, aferrándose al más pequeño destello de posibilidad. Jesús la miró con profundidad, y sus ojos, llenos de compasión, se encontraron con los suyos. «Tu hermano resucitará, Marta». Marta, con el rostro enrojecido por el llanto, respondió rápidamente: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Pero Jesús, sin apartar la vista de ella, dijo con firmeza, como si cada palabra tuviera el poder de cambiar el curso del universo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás». ¿Crees esto? Marta, atónita, sintió como si una corriente de electricidad recorriera su ser. No comprendía completamente, pero en ese momento algo en su alma se despertó. «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha de venir al mundo». Con esas palabras, Jesús la miró una vez más, como si supiera que la semilla de la fe acababa de ser plantada en su corazón. Sin decir más, Jesús comenzó a caminar hacia la tumba de Lázaro. La multitud lo seguía, sus pasos resonaban en las rocas como el retumbar de un trueno en la distancia. Y allí, frente a la entrada de la tumba, Jesús se detuvo, y su mirada se tornó grave. Las personas, confundidas, esperaban que él dijera algo más, pero antes de que pudiera hablar, algo inesperado sucedió. Una angustia profunda se apoderó de Jesús, y al levantar su mirada hacia el cielo, su rostro se bañó en lágrimas. «¿Dónde lo han puesto?», preguntó, su voz quebrada, como si compartiera el sufrimiento del mundo entero. Los ojos de Jesús brillaban con una tristeza profunda mientras se acercaba a la entrada de la tumba. Los que lo rodeaban no podían entender la escena que se desplegaba ante ellos. ¿Por qué lloraba él, si era el Hijo de Dios? ¿Por qué sentía un dolor tan humano, tan palpable? Si él sabía que el final de esta historia sería glorioso, la multitud observaba en silencio, sin atrever a pronunciar palabra alguna. Algunos de ellos, los que habían seguido a Jesús durante su ministerio, murmuraban entre sí, tocados por la angustia que parecía consumirlo. «Mirad, cuánto lo amaba», dijeron algunos en susurros, pero otros, más escépticos, no pudieron evitar preguntar con cierto asombro y duda: ¿no podía él, que abrió los ojos de los ciegos, haber evitado esta muerte? Las preguntas flotaban en el aire como un eco persistente. Sin embargo, Jesús no respondió a las voces de la multitud, sino que, con la mirada fija en la piedra que sellaba la tumba, levantó las manos hacia el cielo. Un suspiro profundo escapó de sus labios, y luego, con un tono de autoridad absoluta, proclamó: «Quitad la piedra». Marta, preocupada, se adelantó, como si una alarma resonara en su mente. «Señor, ya huele mal, pues hace 4 días que murió». Pero Jesús la miró con calma, como si estuviera a punto de revelar algo que cambiaría no solo ese momento, sino el curso de la historia misma. «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Con una mezcla de temor y fe,
Marta hizo una señal a los demás, quienes con esfuerzo apartaron la enorme piedra que sellaba la tumba. El aire frío de la muerte parecía envolverlos, y el silencio, profundo e inquietante, llenó el espacio. El cuerpo de Lázaro, envuelto en las vendas mortuorias, descansaba allí, en el sepulcro oscuro, marcado por el paso irreversible del tiempo. Un estremecimiento recorrió a todos los presentes. Jesús se adelantó, acercándose a la tumba con una majestuosidad solemne. Luego alzó los ojos al cielo, y en voz alta, como si hablara con una autoridad infinita, dijo: «Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Con esas palabras, una fuerza invisible parecía llenar el aire, como si el mismo universo estuviera conteniendo el aliento. La multitud observaba con ojos desorbitados, sintiendo el peso de lo que estaba por suceder. Entonces, Jesús gritó con voz potente, como un comando que retumbaba en las piedras mismas: «Lázaro, ven fuera». El tiempo pareció detenerse. Un silencio absoluto invadió la escena, y los ojos de todos se fijaron en la entrada de la tumba, donde una sombra comenzó a moverse. El aire vibraba con una intensidad imposible de describir. El grito de Jesús aún resonaba en las montañas cercanas, como un trueno que hacía temblar el mismo cielo. La multitud contuvo el aliento, y los ojos se fijaron en la oscura entrada de la tumba, esperando. ¿Sería posible? ¿Era realmente el fin de la muerte? Entonces, un movimiento en la oscuridad. La figura envuelta en vendas se asomó lentamente, emergiendo de la tumba. Era Lázaro, pero no como lo recordaban. La muerte no podía seguirlo. El ropaje mortuorio se aferraba a su cuerpo, pero su rostro ya no mostraba el brillo de la muerte, sino la mirada fija de aquel que ha cruzado al otro lado del abismo y regresado. Un suspiro colectivo se elevó de la multitud, mezclándose con una mezcla de temor y asombro absoluto. Los murmullos crecieron a medida que Lázaro avanzaba, como un ser que regresa de las sombras, y aunque sus movimientos eran torpes, sus ojos brillaban con una vida renovada. Jesús, con una mirada firme, miró a los presentes y luego dijo con voz clara y autoritaria: «Desatarlo y dejadlo ir». Inmediatamente, algunos de los discípulos corrieron a deshacer las vendas que envolvían el cuerpo de Lázaro, liberándolo de las ataduras de la muerte. Y cuando finalmente estuvo libre, se cayó de rodillas ante Jesús, como si supiera que solo por él podía haber salido de ese abismo oscuro. La multitud, paralizada por el asombro, no sabía si llorar o gritar de alegría. Las mujeres, que lloraban su pérdida, ahora lloraban por la maravilla que acababan de presenciar. Algunos se arrodillaron, reconociendo la presencia divina del Maestro. Otros, sin embargo, no podían aceptar lo que veían, y el terror se mezclaba con la incredulidad en sus corazones. En medio de todo, Lázaro, con su alma restaurada, miró a Jesús y con voz quebrada pero llena de gratitud, susurró: «Señor, tú me has devuelto la vida». Pero Jesús no se detuvo allí. Él miró a su alrededor observando a todos aquellos que estaban presentes, y con una sonrisa ligera dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Con esas palabras, el peso de la eternidad pareció asentarse sobre los presentes, pues entendieron que lo que acababan de presenciar no era un milagro cualquiera. Era una señal, un anuncio de algo mucho más grande que solo ellos podían empezar a comprender. Jesús no solo había vencido la muerte de un hombre, sino que había desafiado el mismo poder de la muerte, la oscuridad y el tiempo. Las sombras del sepulcro ya no tenían poder porque allí,
en Betania, la luz había vencido de una forma que jamás podría olvidarse. Mientras Lázaro se levantaba, rodeado por sus hermanas, y el pueblo comenzaba a discutir entre sí sobre lo que acababan de ver, Jesús se retiró unos pasos atrás, observando. Su misión estaba clara, pero este milagro, este acto de poder, solo era un presagio de lo que estaba por venir. La lucha contra la muerte acababa de comenzar. Sin embargo, en el corazón de muchos, una verdad se sembró. El poder de Jesús no solo estaba en sanar a los enfermos, no solo en dar vista a los ciegos. El poder de Jesús estaba en deshacer el dominio de la muerte misma. La multitud comenzó a desmoronarse en pequeños grupos, algunos celebrando la maravilla que acababan de presenciar, mientras que otros, como sombras inquietas, se retiraban en silencio. El murmullos crecían, se mezclaban entre el júbilo y el asombro, pero había una inquietud palpable en el aire. Jesús había mostrado su poder, su dominio sobre la muerte, pero en el corazón de algunos comenzaba a germinar otro tipo de sentimiento, uno mucho más oscuro. Mientras Lázaro abrazaba a sus hermanas, su rostro iluminado por una gratitud infinita, otros se alejaban, hablando entre sí, y su conversación era como una corriente subterránea de desconfianza. Entre ellos se encontraban los líderes religiosos, aquellos que temían el poder creciente de Jesús, aquellos que sentían que sus propios días de influencia estaban contados. Este hombre hace maravillas, y sin embargo, no guardó la ley, murmuró uno de los fariseos, mirando de reojo al grupo de discípulos que rodeaba a Jesús. «¿Qué haremos con él?», dijo otro, su voz tensa. «Si lo dejamos seguir haciendo estos milagros, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestra ciudad y nuestra nación». La oscuridad de sus palabras cayó sobre el grupo como un presagio. Su miedo a perder el control sobre el pueblo era palpable. Fue Caifás, el sumo sacerdote, quien rompió el silencio con una determinación fría. Es mejor que un hombre muera por el pueblo, que no toda la nación perezca. Sus palabras eran claras. El precio de mantener el orden, el precio de la seguridad de su poder, sería la vida de Jesús. Sin embargo, fuera de ese círculo sombrío, en la calma de Betania, Jesús no parecía perturbarse por las conversaciones que se tejían en las sombras. Sabía que su tiempo se acercaba, y aunque veía el peligro en los ojos de aquellos que lo rechazaban, no temía. El plan divino estaba en marcha, y nadie podría detenerlo. Mientras las voces de los fariseos se alzaban en conspiraciones, y las noticias del milagro se esparcían como un incendio en la pradera, Jesús se retiró con sus discípulos. La noche comenzó a caer, pero algo en el aire parecía anticipar lo que vendría. No solo la resurrección de Lázaro era un milagro. Lo que él había hecho iba mucho más allá de las expectativas de todos, y aunque la gente no lo comprendiera completamente, algo se había transformado dentro de cada corazón presente. Lázaro ha salido de la tumba, pero el verdadero reto aún está por venir, pensó Jesús, mientras la luz de las estrellas comenzaba a iluminar el oscuro sendero que lo llevaría hacia su destino. La noche en Betania cayó sobre la aldea como un manto pesado. Las estrellas titilaban con una luz distante, casi indiferente al drama humano que se estaba desarrollando en la tierra. Jesús, rodeado por sus discípulos, caminaba en silencio, cada paso un eco que resonaba en las colinas. Sus pensamientos estaban más allá de las preguntas, más allá de las celebraciones. Sabía que el milagro de Lázaro había sido solo un preludio de lo que estaba por suceder. Mientras tanto, en Jerusalén, el consejo de los fariseos y sumos sacerdotes se reunía con urgencia. La noticia de lo ocurrido en Betania
se había extendido rápidamente y la desesperación comenzaba a filtrarse en los corazones de los líderes religiosos. La multitud estaba siendo cautivada por los milagros de Jesús y su influencia crecía de forma desbordante. Ya no podían ignorarlo. Era un desafío directo a su autoridad. «¿Qué haremos con este hombre?», preguntó Caifás con el rostro sombrío, mientras recorría la sala. Su mirada era fría, calculadora. «Este hombre hace cosas que ni los más grandes profetas han hecho, pero cada vez que lo dejamos libre, más personas lo siguen». Uno de los fariseos más jóvenes, llamado Nicodemo, intervino, su voz llena de duda. «¿No deberíamos ser más cautelosos?», dijo, observando las reacciones de los otros. «Si realmente es un hombre de Dios, ¿no sería peligroso actuar en contra de él?». Pero Caifás lo miró con dureza, cortando cualquier intento de duda. «¿Y qué ganamos dejando que esta amenaza siga creciendo?». Su tono era helado. «Es mejor que muera un hombre por el pueblo que no toda la nación sea destruida». Las palabras de Caifás se convirtieron en un mantra para aquellos que ya habían tomado su decisión. Jesús debía morir, no por sus propios pecados, sino porque en su poder se había convertido en una amenaza al orden establecido. La decisión fue tomada, y la condena se gestaba en los rincones oscuros del templo. Nadie sabía cómo ni cuándo, pero la sentencia estaba clara. Debía ser eliminado, antes de que su influencia se extendiera aún más. Mientras el consejo de los fariseos planeaba en las sombras, las palabras de Jesús aún resonaban en la mente de sus discípulos. La víspera de lo que vendría se cernía sobre ellos, y aunque algunos sentían que el final estaba cerca, había algo más grande en juego. Al llegar al monte de los Olivos, Jesús se detuvo. Se giró hacia sus discípulos con una mirada que combinaba tristeza y determinación. «El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores», dijo, sus palabras llenas de un peso inexplicable. «Y cuando esto suceda, muchos se dispersarán, y aquellos que me sigan serán perseguidos. Pero no temáis, yo estaré con ustedes». Pedro, siempre impulsivo, dio un paso adelante, con el ardor de la fe que ardía en su pecho. «Señor, aunque todos te abandonen, yo no lo haré», declaró con fuerza, sin entender aún la magnitud de lo que Jesús había predicho. Pero Jesús lo miró con una tristeza sutil y respondió: «Te digo que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». La revelación golpeó a Pedro como un rayo. ¿Cómo podría negar a su maestro? ¿Cómo podría traicionarlo cuando todo lo que había hecho era seguirle? El silencio se hizo pesado entre ellos, y la sombra de lo que venía se cernía sobre los corazones de los discípulos. Pero aún no entendían del todo. No sabían que la traición ya estaba en marcha. En la oscuridad de la noche, el río de conspiraciones continuaba fluyendo, y en la luz de las estrellas, Jesús se preparaba para enfrentar su destino. El cielo de Jerusalén estaba oscuro esa noche, como si las estrellas mismas hubieran decidido ocultarse ante la sombra del destino que se cernía sobre la ciudad. El aire fresco de la tarde ya se había transformado en una brisa gélida, y el murmullo de la multitud comenzaba a calmarse en los rincones más alejados de las calles. Los discípulos caminaban en silencio, sus corazones pesados por las palabras de Jesús. La incertidumbre y la ansiedad flotaban sobre ellos, como una niebla espesa que no podían despejar. A pesar de la solemnidad de la ocasión, había un hombre entre ellos cuyo rostro mostraba una expresión distinta, casi inquietante. Judas Iscariote, el tesorero del grupo, caminaba por el camino con una sonrisa furtiva, apenas perceptible para los demás. Nadie sospechaba aún lo que estaba por hacer, pero el brillo en sus ojos hablaba de una resolución sombría. Había algo en el aire que lo había cambiado,
algo en lo profundo de su alma que lo empujaba hacia el acto que acabaría con todo lo que había sido. La decisión estaba tomada. La oferta de los sacerdotes había sido demasiado tentadora para ignorarla. 30 piezas de plata por entregar a Jesús en sus manos, por entregarlo a las autoridades que ya lo consideraban un peligro. Es el momento, pensaba Judas, mientras sus pasos lo guiaban en dirección al lugar acordado, un jardín apartado, conocido como Getsemaní, donde Jesús oraría esta noche. En ese jardín, las estrellas observaban en silencio y el peso de lo que estaba por suceder presionaba sobre el aire. Jesús se separó de sus discípulos y se acercó a un pequeño rincón del jardín donde la quietud parecía envolverlo. Sus manos estaban levantadas al cielo y una profunda tristeza se reflejaba en su rostro. La angustia estaba tomando forma en su alma. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Las palabras de Jesús eran un susurro, pero cada una de ellas estaba impregnada de un dolor que no podía ser comprendido por los que lo rodeaban. Se arrodilló, buscando consuelo en la soledad de la noche, pero la respuesta que aguardaba no llegaba. Su espíritu estaba agitado, su carne temblorosa. Jesús sabía que su sacrificio era inminente. El destino de la humanidad pendía de un hilo, y él debía tomar esa copa amarga, sin resistencia. Mientras tanto, los discípulos que habían quedado atrás se habían quedado dormidos, incapaces de comprender la gravedad de la situación. Jesús los había pedido que oraran con él, pero la fatiga los había vencido. Cuando Jesús volvió hacia ellos, con el corazón lleno de tristeza, les dijo: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero lo peor aún estaba por llegar. En la quietud de la noche, con las sombras arropando cada rincón del jardín, una figura apareció a lo lejos. El sonido de los pasos era cada vez más cercano, y un resplandor de antorchas iluminaba el sendero. Los discípulos se levantaron, confundidos y alertados, cuando una voz familiar rompió el silencio. «Maestro». La voz de Judas resonó con una mezcla de tristeza y determinación. Él avanzó hacia Jesús y con un gesto premeditado lo abrazó. El beso de Judas en las mejillas de Jesús fue un acto cargado de traición, y en ese momento el destino de Jesús quedó sellado. Los discípulos, al ver esto, comprendieron de inmediato lo que estaba ocurriendo. Pedro, siempre impulsivo, sacó su espada y, con furia, cortó la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. Pero Jesús, con una calma indescriptible, levantó la mano y detuvo la violencia. «Dejad, basta ya», dijo Jesús, mirando a Pedro con una intensidad que dejó sin palabras a todos los presentes. ¿Acaso pienso que no puedo pedirle a mi Padre que envíe ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirían las Escrituras? Entonces, mirando al grupo que había llegado a arrestarlo, Jesús les habló con una autoridad que dejó helados a todos. ¿Como a un ladrón habéis salido a como atraparme con espadas y palos? Día tras día estuve con vosotros en el templo, y no me tomasteis. Pero esta es vuestra hora, y el poder de las tinieblas. La oscuridad había caído por completo sobre la escena. La traición ya se había consumado. Judas, con la plata en sus manos, se retiró entre las sombras, su alma rota, pero su destino ya estaba sellado. Los discípulos, aterrados, huyeron en desbandada, dejando a su maestro solo en la oscuridad, mientras los soldados lo apresaban. La luna ya no iluminaba el camino, y las calles de Jerusalén se llenaban de ecos inquietantes. Los discípulos huían como sombras, sin atreverse a mirar atrás,
sin comprender del todo lo que acababa de suceder. El hombre que amaban, el maestro al que seguían, estaba siendo arrestado. La incredulidad los paralizaba y el miedo les nublaba la mente. Pedro, temblando, corría junto a Juan, tratando de alejarse del tumulto, pero su alma se encontraba atrapada en una contradicción dolorosa. ¿Cómo podía huir? ¿Cómo podía abandonarlo cuando todo lo que había hecho era seguirlo con fervor? Pero sus piernas, dominadas por el miedo, no le permitían quedarse. Sin embargo, algo lo impulsó a girar y, por un extraño impulso, se acercó a la casa del sumo sacerdote, donde se llevaría a cabo el juicio. En silencio, y con el rostro cubierto parcialmente por la capa, se acercó al patio interior, donde el resplandor de las antorchas iluminaba el lugar. Los sirvientes y los guardias del templo conversaban entre sí, riendo a medias, mientras el juicio comenzaba en lo alto, en el salón de Caifás. Desde la distancia, Pedro observaba con una mezcla de desesperación y ansiedad. ¿Qué pasaría ahora? Los pensamientos corrían a su mente, y en su pecho, una amarga sensación de impotencia se apoderaba de él. Mientras tanto, en el interior del juicio, Jesús permanecía de pie, en silencio, frente al concilio. Los sumos sacerdotes y los ancianos lo rodeaban, acusándolo de blasfemia, de ser un falso Mesías, un impostor que desafiaba la ley de Moisés. Sus acusaciones eran como una tormenta furiosa, pero Jesús no respondió a ninguna de ellas. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos reflejaban una profunda tristeza por el destino que le aguardaba. Las Escrituras debían cumplirse. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, preguntó Caifás, su voz rasposa, llena de rabia. «Tú lo has dicho». La respuesta de Jesús fue simple, pero llena de poder. La sala se llenó de murmullos y gritos, como si las paredes mismas temieran la verdad que resonaba en esas palabras. Caifás rasgó su vestidura, en señal de indignación. «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos?», exclamó, su rostro demacrado por la furia. «He aquí, habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». El veredicto fue claro, y sin vacilar, los líderes religiosos decidieron que Jesús debía morir. El juicio, aunque ilegítimo, ya estaba sellado, pero la condena aún no se había hecho pública. Mientras esto ocurría, fuera de la casa, el frío comenzaba a calar los huesos de Pedro. Un sirviente se acercó a él, observando sus ropas y su mirada. «¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre?», preguntó con curiosidad, notando su presencia. Pedro, con el corazón acelerado, dio un paso atrás, alejándose de la antorcha. «No sé de qué hablas». Su voz era vacilante, pero intentó mantener la calma. «No soy uno de ellos». En ese momento, otro sirviente, más insistente, se acercó. «Sí, tú eres uno de ellos. Te he visto con él en el huerto». Pedro, con el pánico apoderándose de su ser, negó nuevamente, esta vez con más furia. «No, no soy discípulo de ese hombre. No lo conozco». Las palabras salían de su boca como una mentira que, a pesar de serlo, lo envolvía en una amarga verdad. El tiempo parecía dilatarse, y el sonido del gallo, que aún estaba lejos, comenzó a resonar en su mente como una advertencia. Pero antes de que pudiera decir más, un tercer hombre lo miró detenidamente. «¿No eres tú también uno de los Galileos? ¿Tu acento te delata?». Pedro, con los ojos llenos de desesperación, gritó: «No lo conozco, maldito. No sé de qué hablas». Su voz estaba rota, y su alma se desmoronaba mientras pronunciaba esas palabras. En ese instante, el gallo cantó. El sonido, aunque suave, fue como un golpe certero en el corazón de Pedro. Recordó las palabras de Jesús: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y al volverse, vio a Jesús. Sus ojos se cruzaron por un instante,
Y Jesús lo miró con una tristeza profunda, pero sin condena. El dolor en el corazón de Pedro fue insoportable. Se retiró rápidamente del patio, desbordado por el llanto, con la sensación de que todo lo que había creído, todo lo que había vivido, se había desvanecido en un instante. Había fallado a su maestro. Mientras Pedro se alejaba, la sentencia de muerte ya había sido pronunciada, y Jesús, en su soledad, se preparaba para lo que vendría: la humillación, el sufrimiento y finalmente el sacrificio. El alba comenzó a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras Jerusalén despertaba a una mañana que ya sabía que sería histórica. En el patio del palacio de Caifás, el eco de la condena resonaba aún en los pasillos oscuros. Jesús, atado y humillado, estaba siendo llevado hacia el palacio de Pilato, el gobernador romano, cuya presencia era la única que podría sellar su destino. Los sumos sacerdotes y los líderes religiosos lo acompañaban, con rostros endurecidos por la ira y la ansiedad. Ya no había vuelta atrás. El Cordero de Dios debía ser sacrificado. En las calles de Jerusalén, la gente comenzaba a despertar, ajena aún a la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Pero cuando las primeras noticias comenzaron a filtrarse, los murmullos crecieron y la ciudad se llenó de incertidumbre. ¿Era posible que el hombre que hacía milagros, que había sanado a tantos, fuera realmente culpable de lo que le acusaban? Cuando Jesús llegó ante Pilato, el gobernador romano, se hizo un silencio sepulcral. Pilato, vestido con su toga de magistrado, se inclinó sobre su silla, observando con una mezcla de curiosidad y desdén al prisionero frente a él. Jesús estaba inmóvil, sus ojos fijos en el suelo, mientras su cuerpo, maltratado por la noche de tormento, aún conservaba una serenidad inquebrantable. Pilato miró a los sumos sacerdotes y luego al prisionero, con una mirada que parecía buscar alguna respuesta en ese rostro calmo. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato, su tono escéptico, como si se estuviera burlando del título. Jesús, con voz tranquila y clara, respondió: «Tú lo dices». Pilato frunció el ceño, sin entender completamente la magnitud de las palabras de Jesús. En su mente, este hombre era solo un rebelde más, un Mesías autoproclamado que estaba desafiando la autoridad romana. «¿Qué has hecho?», preguntó, como si buscara una excusa para poder liberarlo. Pero Jesús no se dejó arrastrar por la ira ni por la desesperación de la situación. «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato, aún sin comprender, le preguntó: «¿Entonces eres rey? Tú dices que soy rey. Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz». Pilato, confundido por la respuesta, soltó una risita nerviosa. ¿Qué es la verdad? La pregunta, cargada de cinismo, flotó en el aire como un veneno. Sabía que este hombre no le daba la respuesta que esperaba. De alguna manera, se dio cuenta de que algo mucho más grande estaba en juego aquí, pero no podía entenderlo. Jesús no era solo un prisionero común. Sin embargo, Pilato no tenía tiempo ni la inclinación para filosofar. El proceso debía continuar, y las presiones políticas y religiosas ya pesaban sobre sus hombros. Decidió presentar a Jesús ante el pueblo, esperando que, como siempre, pudieran decidir su destino. En el atrio la multitud ya se había reunido, y el ambiente estaba cargado de expectación. Pilato salió con Jesús, y el contraste entre los dos era abismal. Jesús, humilde y golpeado, parecía una figura perdida en un mar de voces furiosas. Pilato,
en su toga de magistrado, era la representación del poder del Imperio Romano. «¿A quién queréis que os suelte?», gritó Pilato levantando las manos. «¿A Jesús, el rey de los judíos, o a Barrabás, el ladrón?». La multitud, que aún se encontraba confundida por la reciente serie de eventos, miró al prisionero con una mezcla de admiración y odio. El dilema estaba planteado. Barrabás, un criminal conocido, era un hombre del pueblo. Jesús, por otro lado, había hecho milagros, pero muchos lo veían como una amenaza a su manera de vivir. La presión de los líderes religiosos comenzó a inclinar la balanza. «¡Barrabás!», gritaron algunos en la multitud, alzando la voz en un coro ensordecedor. «¡Barrabás!». Pilato, desconcertado, miró a Jesús por última vez. No entendía por qué la multitud, que antes lo había alabado, ahora lo rechazaba de manera tan violenta. Su corazón vaciló, pero la voz de los sacerdotes y líderes judíos se alzó con más fuerza. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», gritaban, con una furia imparable. Pilato, sin poder resistir más, se lavó las manos en señal de su desaprobación, pero también de su impotencia. «¿Qué haré con este hombre que llamáis el rey de los judíos?». La multitud rugió con una sola voz, un clamor que retumbó por toda Jerusalén. «¡Crucifícalo!». Pilato, resignado a la presión de la multitud y temeroso de las consecuencias políticas, finalmente cedió. «Que se haga como queréis». La multitud se dispersó rápidamente, algunos satisfechos con la condena de Jesús, otros simplemente atónitos ante la rapidez con la que todo había sucedido. Las calles de Jerusalén parecían aún más estrechas, como si la ciudad misma estuviera apretando su abrazo mortal alrededor de la figura de Jesús. Los soldados romanos que lo custodiaban, implacables, lo empujaban sin piedad a través de la calle, mientras el peso de la cruz comenzaba a hacer mella en su cuerpo agotado. Jesús, su rostro marcado por los golpes y la tortura, caminaba tambaleante bajo el peso del madero que cargaría hasta su muerte. Cada paso era una agonía, cada respiración era un acto de valentía. La multitud observaba en un silencio pesado. Algunos miraban con compasión, otros con indiferencia. El pueblo, que un día lo había recibido como el Mesías, ahora lo desechaba, como si fuera solo un criminal más. El sol estaba en su apogeo, y el calor abrasante de la tarde hacía que el sudor empapara la piel de Jesús. Pero su mirada, aunque cansada, no perdía su serenidad. Sabía lo que debía hacer. No era la cruz, ni la humillación, ni el dolor lo que lo preocupaba. Era el sacrificio, el propósito que lo había llevado hasta ese momento. En el camino, uno de los soldados lo golpeó con la vara, forzándolo a continuar. Jesús tropezó, cayendo al suelo, su rostro chocando contra la tierra polvorienta de la calle. Un hombre del pueblo, llamado Simón de Cirene, fue obligado a cargar la cruz por un momento, al ver que Jesús ya no podía sostenerla. Mientras tanto, los soldados lo arrastraban sin piedad, casi como si la vida de este hombre ya no tuviera ningún valor. Simón, que solo había venido a Jerusalén para las festividades de la Pascua, estaba atónito, pero no pudo resistirse. No tenía elección. Era un hombre de fe, pero en ese instante, sin saberlo, se convirtió en parte del plan divino. Mientras cargaba la cruz, su mente estaba llena de preguntas, pero en su interior ya comenzaba a sentir el peso de la misión. Él no lo sabía, pero estaba ayudando al Salvador del mundo. En la cima de la colina, el Golgota, la escena estaba tomando forma. La colina, conocida también como el lugar de la calavera, parecía haber sido testigo de innumerables muertes, pero hoy
esa montaña desolada se convertiría en el escenario del sacrificio más grande de todos los tiempos. La cruz estaba siendo erigida, y la multitud que había seguido a Jesús desde la ciudad ahora se congregaba en torno a ella, observando con morbo, con curiosidad, con indiferencia. Los soldados, con gestos rápidos y mecánicos, clavaron a Jesús a la cruz. Los clavos perforaron sus manos y pies, y un grito sordo escapó de sus labios, una mezcla de dolor físico y espiritual que hizo que la tierra temblara. Cada clavo, cada golpe, era una manifestación del amor profundo que él sentía por la humanidad. Era por ellos, por todos, por cada alma, que él estaba allí. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, comenzó a mirar a la multitud. Entre ellos, había algunos discípulos que no podían soportar el dolor de verlo así, como Juan, que no se apartaba de la cruz, ni siquiera cuando los demás se habían dispersado. ¿Por qué sufría tanto el Maestro?, se preguntaba, mientras las lágrimas caían de sus ojos. «Mujer, he ahí a tu hijo», dijo Jesús, mirando a su madre, María, y luego mirando a Juan, el discípulo amado. «He ahí a tu madre». Con estas palabras, Jesús confiaba a Juan el cuidado de su madre, mostrando no solo su amor por ella, sino también su profundo cuidado por cada ser humano, incluso en su agonía. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». La voz de Jesús resonó en el aire, clara y llena de compasión. Mientras la multitud seguía burlándose y riendo de él oraba por su perdón. No había ira en su corazón, solo amor. Era la consumación de su misión, dar su vida por la salvación de todos. La cruz estaba en pie, y la agonía era interminable. Las horas pasaban, y la oscuridad comenzaba a envolver la tierra. Un silencio ominoso descendió sobre el lugar, y a medida que la luz del día se desvanecía, Jesús miró al cielo con una mirada fija, su corazón palpitante en su pecho. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» El grito de Jesús atravesó el aire, una expresión de abandono y soledad, pero también de cumplimiento de la voluntad del Padre. El peso de los pecados del mundo, todo el mal y la oscuridad, recaía sobre él en ese momento. La gente que antes se burlaba comenzó a enmudecer. Algo estaba sucediendo, algo más grande que ellos mismos, algo que sus corazones, aunque endurecidos, podían percibir en lo profundo de sus almas. La tierra temblaba, un terremoto profundo y violento sacudió el suelo bajo los pies de los soldados, de los sacerdotes, de los espectadores y de los discípulos que se encontraban a lo lejos, observando en el horizonte. La cruz, que parecía ser solo un símbolo de vergüenza y tortura, ahora se convertía en el centro del universo. Todo lo que existía, todo lo que había sido creado, estaba en suspenso. Era como si el mismo cosmos estuviera conteniendo el aliento, esperando el final de una historia que había comenzado mucho tiempo antes, en los jardines de Edén. El sol que había brillado intensamente durante toda la mañana, ahora comenzó a desvanecerse. La luz del día se extinguió como una vela apagada por un viento invisible, y la oscuridad envolvió la tierra como una sábana espesa. Era el mediodía, pero las sombras parecían tragar el mundo entero. Un manto de tinieblas descendió sobre Jerusalén, y entonces el final llegó. Desde la cruz, Jesús, con su cuerpo roto, sus pulmones luchando por respirar, levantó la cabeza por última vez y con una voz que parecía venir de lo más profundo de su ser, exclamó: «Consumado es». Estas palabras, aunque simples, retumbaron en el universo. Era el grito de victoria más grande que jamás se hubiera escuchado, aunque lo decía un hombre condenado a muerte. Todo estaba cumplido. La misión de redención,
La entrega total por los pecados de la humanidad había llegado a su fin. El precio estaba pagado. En ese momento, un nuevo estruendo se oyó. Esta vez no en la tierra, sino en el templo. El velo del templo, el que separaba al pueblo de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo, de un solo tirón, como si el mismo Creador hubiera decidido derribar las barreras entre él y los hombres. Aquella tela gruesa que representaba la separación entre lo sagrado y lo profano, se rasgó en dos, dejando al descubierto el santo de los santos. Al mismo tiempo, el sol finalmente se apagó y el cielo fue tragado por la oscuridad. Las estrellas, que normalmente se escondían durante el día, se asomaron tímidamente a través del negro manto del cielo. El mundo, o al menos el corazón de aquellos que presenciaban la escena, parecía estar en absoluto silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. En ese instante, un soldado romano, testigo de todo lo ocurrido, observó con asombro lo que estaba sucediendo. Su rostro, endurecido por años de batallas y sufrimiento, se iluminó por un destello de comprensión. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Su voz, temblorosa, fue la primera en reconocer la divinidad de Jesús, a pesar de la forma en que él había sido crucificado, en medio del sufrimiento y la humillación. Mientras tanto, los discípulos se encontraban dispersos, algunos observando desde lejos, otros huían, aterrados por la violencia y la locura que parecía haber consumido a todos los que se encontraban en la plaza. Pedro, quien aún llevaba el peso de su negación, se encontraba en algún rincón de la ciudad, sollozando desconsoladamente. ¿Cómo podría haber hecho lo que hizo? ¿Cómo podría haber traicionado su amor y su fe en el momento más crucial? Pero incluso en su desesperación, algo dentro de él comenzaba a comprender. Todo lo que Jesús había dicho, todo lo que había predicho, ahora tenía sentido. La muerte de su maestro no era el final, no podía serlo. De vuelta en el Gólgota, el cuerpo de Jesús comenzó a ceder bajo el peso de su sacrificio. Sus ojos, ya vacíos de sufrimiento, miraron al cielo por última vez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas fueron sus últimas palabras, pronunciadas con una paz que desafiaba toda lógica humana. Era el acto final de entrega, el último suspiro de alguien que sabía que su vida no había sido en vano. Con esas palabras, su cuerpo se desplomó y el último aliento de Jesús se escapó. El Hijo de Dios, el Cordero inmolado, entregó su vida por el mundo entero. El cielo se mantuvo oscuro y la tierra, como si llorara, continuó temblando. Los soldados romanos que observaban el sacrificio se quedaron en silencio, como si entendieran la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Pero para muchos de los presentes, la historia aún no había terminado. La tragedia parecía completa, pero lo que nadie sabía aún era que el tercer día estaba por llegar. El cuerpo de Jesús colgaba inerte en la cruz. Su vida se había escapado, pero el eco de su sacrificio aún reverberaba en el aire. La multitud comenzó a dispersarse, algunos satisfechos con el sufrimiento que había sufrido aquel hombre al que habían despreciado, otros demasiado confundidos para comprender lo que realmente había ocurrido. El día que había sido marcado por la oscuridad comenzó a dar paso a una quietud aterradora. Las autoridades religiosas, aún desconcertadas por el curso de los eventos, sabían que debían actuar rápidamente para evitar disturbios en el día sagrado. Era la víspera del Sabbat, y según la ley, los cuerpos no podían permanecer colgados durante el descanso del día. Así que los soldados romanos fueron enviados para acelerar la muerte de los crucificados. Los ladrones que habían sido crucificados junto a Jesús recibieron un golpe brutal. Con un martillo,
Los soldados quebraron sus piernas para que no pudieran sostenerse en la cruz, acelerando su sufrimiento. Pero cuando llegaron a Jesús, el soldado que lo observó notó algo peculiar. Él ya estaba muerto. Sin embargo, para asegurarse de que realmente había fallecido, uno de los soldados, con brutalidad, clavó su lanza en el costado de Jesús. De la herida brotó sangre y agua, una señal de que su corazón ya no latía, pero también un testimonio de su humanidad y divinidad al mismo tiempo. Jesús había entregado hasta la última gota de su vida por la humanidad. El sol comenzaba a ponerse, y la ciudad de Jerusalén se llenaba de un aire solemne y pesado. El Sabbat comenzaba, y no se permitía trabajo alguno, ni siquiera el sepultar a los muertos. Pero alguien estaba decidido a dar honor a la vida de Jesús. José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Consejo Judío, se acercó a Pilato con valentía, solicitando el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Pilato, sorprendido por la osadía de este hombre, dio su consentimiento. José había sido un discípulo secreto, temeroso de las repercusiones, pero su corazón ya no podía resistir. El sacrificio de Jesús le había tocado de una manera profunda, y ahora sentía que debía hacer algo, aunque fuera en secreto. José, acompañado por Nicodemo, otro miembro del consejo que también había sido un seguidor oculto de Jesús, tomó el cuerpo de Jesús. Con cuidado y respeto, lo bajaron de la cruz. La carne de Jesús, marcada por los golpes, las heridas y la corona de espinas, parecía frágil en sus manos. No era solo un hombre, era el Salvador del mundo, y ahora yacía ante ellos, en silencio. El viento soplaba suavemente sobre sus rostros mientras preparaban el cuerpo para el sepulcro. María Magdalena y otras mujeres, que habían seguido a Jesús, observaban desde lejos, sus corazones rotos por el dolor, pero también por la incertidumbre de lo que vendría después. ¿Cómo podían imaginar lo que sucedería en los días venideros? El sepulcro de José era nuevo, tallado en una roca. Cuando llegaron allí, José y Nicodemo, con manos temblorosas pero decididas, colocaron el cuerpo de Jesús en el interior, envolviéndolo en lienzos de lino perfumados con especias, tal como mandaba la tradición judía. Un pesado pedazo de piedra fue colocado en la entrada del sepulcro, sellándolo completamente. Era el último acto de misericordia que podían ofrecerle, un acto de amor y respeto. El Sabbat comenzaba. En la oscuridad de esa noche fría, la esperanza parecía haberse desvanecido. Jesús, el hombre que había sanado a los enfermos, resucitado a los muertos y predicado el reino de Dios, yacía ahora en la tumba. Los discípulos, desconcertados y asustados, se refugiaron en el silencio, ocultándose, esperando que las fuerzas del mal no los encontraran. Pero lo que ellos no sabían, lo que aún no podían comprender, era que el Sabbat de muerte estaba por terminar. Algo mucho más grande estaba a punto de suceder. La creación misma, que había observado en silencio el sacrificio de Jesús, se preparaba para el día más glorioso de todos los tiempos. La resurrección estaba cerca. El Sabbat pasó en silencio, y el amanecer del tercer día comenzó a despuntar. La luz de la mañana no solo iluminaba el mundo exterior, sino que también comenzaba a penetrar las oscuras profundidades del corazón de la humanidad. Las puertas del sepulcro de José de Arimatea estaban selladas, y un pesado soldado romano se encontraba apostado en la entrada, cumpliendo con la orden de los sumos sacerdotes: asegurarse de que nadie robara el cuerpo de Jesús. La ciudad de Jerusalén despertaba lentamente, ajena aún a lo que estaba a punto de ocurrir. Las calles se llenaban de gente que iba y venía, mientras las mujeres que habían seguido a Jesús, entre ellas María Magdalena,
se preparaban para cumplir con los últimos rituales de la sepultura. La tristeza era palpable. Habían perdido a su maestro, a su amigo, a su Salvador. La esperanza que habían tenido parecía desvanecerse con cada paso que daban hacia el sepulcro. Pero al llegar al lugar, la primera sorpresa fue un terremoto, un temblor tan fuerte que hizo que las piedras se movieran y los soldados romanos cayeran al suelo aterrados. El ángel del Señor descendió del cielo, resplandeciendo con una luz cegadora, como un relámpago en la oscuridad de la mañana. Su presencia, tan imponente, hizo que la roca que sellaba el sepulcro se apartara de su lugar, como si el poder de Dios mismo la hubiera desplazado con un simple gesto. Las mujeres, al ver la tumba abierta y la piedra removida, se acercaron con cautela, desconcertadas. ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Se miraban unas a otras, temblando, inseguras de lo que veían. El ángel, con una voz suave pero llena de autoridad, les dijo: «No temáis. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto». El vacío de la tumba era la mayor declaración de victoria. La muerte no había podido retener a Jesús. Él había vencido a la muerte, al pecado y a todo el mal que reinaba sobre la humanidad. El ángel les indicó que fueran rápidamente a contarles a los discípulos que él iría delante de ellos, a Galilea. La misión estaba lejos de haber terminado. Ahora el reino de Dios se expandiría con poder. Las mujeres, llenas de asombro y temor, pero también con una nueva chispa de esperanza, corrieron a contarles a los discípulos lo que acababan de ver. Pero en su camino, algo extraordinario sucedió. Jesús mismo se les apareció. «Saludos», les dijo, y ellas, postrándose ante él, lo adoraron con una alegría indescriptible. «No temáis», les dijo Jesús, «id y dadles la noticia a mis hermanos, que vayan a Galilea, allí me verán». Las palabras de Jesús fueron un bálsamo para sus corazones, que habían estado destrozados por el dolor de su muerte. Ahora la vida volvía a brillar con una intensidad que jamás habrían imaginado. Los discípulos, al recibir la noticia, no podían creerlo. ¿Cómo era posible? ¿El que había estado muerto ahora estaba vivo? Pedro, lleno de una mezcla de esperanza y escepticismo, fue el primero en correr hacia la tumba. Juan le siguió, su corazón palpitante de emoción. Llegaron rápidamente y vieron la tumba vacía, las vendas de lino cuidadosamente dobladas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, ahora apartado a un lado. «Es cierto», murmuró Pedro, «Él ha resucitado». Aunque sus corazones aún estaban llenos de incredulidad, el testimonio de las mujeres, junto con lo que sus propios ojos habían presenciado, era más que suficiente. La resurrección era real. La muerte había sido derrotada y el Salvador vivía, como lo había prometido. Mientras tanto, en otro lugar, los soldados romanos, que habían sido testigos de todo el evento, se dirigieron rápidamente a los líderes religiosos. Temerosos de las repercusiones, les informaron de lo sucedido. Los sacerdotes, al escuchar la noticia, entraron en pánico. Sabían que si esta noticia se extendía, su poder sobre el pueblo sería desbordado. No podían permitir que la resurrección se convirtiera en un mensaje de esperanza para la gente. Por eso, sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche. Una mentira que intentarían propagar rápidamente, aunque en sus corazones sabían que la verdad era mucho más grande que cualquier mentira que pudieran contar. Después de la resurrección, Jesús comenzó a aparecerse a sus discípulos de maneras inesperadas. La incredulidad y el asombro reinaban en sus corazones, pero él, con paciencia infinita,
se acercaba a cada uno, reafirmando la realidad de su victoria sobre la muerte. El primer encuentro significativo fue con María Magdalena, quien se encontraba llorando junto al sepulcro vacío, desconsolada por la pérdida de su maestro. Ella pensaba que alguien había robado el cuerpo, y su corazón estaba roto. Pero, al volverse, vio a un hombre que le preguntó suavemente: «¿Por qué lloras?». Al principio ella no lo reconoció. Pensó que era el jardinero, alguien encargado de cuidar la tumba. Pero cuando él dijo su nombre, María, su alma se iluminó. Era él, era Jesús. Su maestro estaba vivo, y su tristeza se transformó en una alegría incontenible. «Rabí», exclamó arrodillándose ante él. Pero Jesús le pidió algo más. «No me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». María, con el corazón lleno de luz, corrió rápidamente para contar a los discípulos lo que había visto y oído. Jesús estaba vivo, y la buena nueva se esparcía como un fuego que comenzaba a prender. Esa misma tarde, 2 discípulos que no habían estado presentes en el sepulcro caminaban hacia un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Estaban desanimados, hablando sobre todo lo que había sucedido. No podían entender cómo su maestro, el que había prometido liberarlos, había muerto tan cruelmente en una cruz. Mientras conversaban, un hombre se unió a ellos en el camino. Era Jesús, aunque sus ojos estaban impedidos de reconocerlo. Él les preguntó, con una sonrisa serena, qué era lo que los entristecía. Ellos le contaron de la muerte de Jesús, y como algunos de sus amigos habían dicho que él había resucitado. Sin embargo, aún no lo creían. Jesús, con paciencia, les explicó cómo todas las Escrituras habían hablado de él, desde Moisés hasta los profetas. Les abrió las Escrituras, mostrando que el Mesías debía sufrir y morir antes de entrar en su gloria. Al llegar al pueblo, los discípulos invitaron al extraño a quedarse con ellos. Durante la cena, cuando Jesús partió el pan y lo bendijo, sus ojos se abrieron y finalmente lo reconocieron. En ese instante él desapareció de su vista. Llenos de asombro se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Con rapidez regresaron a Jerusalén, donde encontraron a los otros discípulos, quienes también confirmaron que Jesús había resucitado y se les había aparecido. Esa misma noche, los discípulos se encontraban reunidos en una habitación cerrada, temerosos de los judíos. Las puertas estaban cerradas por miedo, pero de repente, Jesús se apareció entre ellos. Sin que nadie hubiera abierto la puerta, Él estaba allí, resucitado y glorificado, con un brillo divino en su rostro. «La paz sea con vosotros», les dijo mostrando las marcas de los clavos en sus manos y su costado. «Como el Padre me envió, así yo os envío». Los discípulos, al ver a su maestro resucitado, se llenaron de alegría, pero también de miedo. ¿Era real? ¿Cómo era posible que él, al que habían visto morir, estuviera allí, vivo y de pie ante ellos? Jesús les habló con ternura y sopló sobre ellos, diciéndoles: «Recibid el Espíritu Santo». Les dio autoridad para perdonar los pecados de otros, una misión que se extendería hasta los confines de la tierra. Pero entre ellos, Tomás, uno de los discípulos, no estaba presente. Cuando los otros le contaron lo sucedido, él no podía creerlo. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús se apareció de nuevo, esta vez con Tomás presente. «Pon tu dedo aquí y mira mis manos», le dijo. «Acerca tu mano y métela en mi costado». Tomás, abrumado por la evidencia, cayó de rodillas, exclamando: «Señor mío y Dios mío».
Jesús le respondió: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Después de las apariciones a sus discípulos, Jesús continuó fortaleciéndolos, disipando toda duda y consolidando su fe. Había algo urgente que debía decirles, algo que cambiaría el curso de la historia. La misión de su vida, la razón de su sacrificio, estaba lejos de haber concluido. Una mañana, cuando los discípulos estaban reunidos en Galilea, en un monte donde Jesús les había citado, Él se acercó a ellos y les habló con una autoridad que resonaba en sus corazones. «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28, 18, 20. Este mandato, conocido como la Gran Comisión, era el legado que dejaba Jesús a sus seguidores: llevar el mensaje de la resurrección a todas las naciones, sin distinción de raza, cultura o lugar. Lo que había comenzado en las tierras de Israel debía expandirse hasta los confines de la tierra. Los discípulos, aunque aún no comprendían plenamente la magnitud de lo que se les pedía, sabían que no podían dar marcha atrás. El Jesús resucitado no solo les había dado la vida de nuevo, sino también la misión de transformar al mundo entero a través de su mensaje de amor, perdón y redención. En esos días, mientras los discípulos aún procesaban todo lo que acababa de suceder, Jesús los guió a las afueras de Jerusalén, hacia el Monte de los Olivos, cerca de la ciudad. Allí les dijo que aguardaran en Jerusalén la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo, quien les daría el poder para cumplir la misión que les había encomendado. «No os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días». Hechos 1, 4 a 5. Los discípulos, aunque excitados por el nuevo mandato, aún tenían preguntas. «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?», le preguntaron, refiriéndose a su esperanza de que Jesús restableciera un reino terrenal de gloria. Pero Jesús les respondió con paciencia, como siempre: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las estaciones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1, 7 a 8. Con esas palabras, Él les dio el último encargo, que también sería la promesa de poder divino que los capacitaría para ir al mundo entero, predicando el Evangelio, curando a los enfermos, resucitando a los muertos y manifestando el reino de Dios de manera poderosa. Los discípulos estaban reunidos en oración constante, unánimes en su fe y esperanza. Habían pasado 10 días desde la ascensión de Jesús al cielo, y la atmósfera en el cenáculo estaba cargada de expectación. La promesa del Espíritu Santo se había dado, pero ellos aún no sabían cómo se manifestaría. ¿Qué significaba ser llenos del Espíritu? ¿Qué les esperaba? Era el día de Pentecostés, una fiesta judía que celebraba la cosecha de trigo. 50 días después de la Pascua, Jerusalén estaba llena de peregrinos de todas las naciones conocidas, que habían venido a celebrar la festividad. La ciudad, bulliciosa y viva, no sabía que algo sobrenatural estaba por ocurrir, que cambiaría para siempre el curso de la historia. De repente, un estruendo vino del cielo, como el rugir de un viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban los discípulos. Era como si la misma presencia de Dios
se estuviera manifestando con poder, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3, nos dice la Escritura. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fue un milagro impresionante, un signo visible de la presencia y poder de Dios. El alboroto no pasó desapercibido. Los habitantes de Jerusalén se agolparon alrededor de la casa, sorprendidos al oír a los discípulos hablar en sus propios idiomas, a pesar de que algunos de ellos eran galileos y no conocían esas lenguas. Cada uno escuchaba en su propio idioma. Partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia cerca de Cirene, visitantes de Roma, judíos y prosélitos. Estaban atónitos y sorprendidos, pues cada uno oía hablar a los discípulos en su lengua materna, alabando las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir esto?, se preguntaban unos. ¿Cómo es que oímos hablar a estos hombres en nuestras lenguas? Se sorprendían otros. Algunos escépticos comenzaron a burlarse, diciendo que los discípulos estaban borrachos, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó con valentía para dar una explicación. Estas no son las palabras de borrachos, como vosotros pensáis. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Acontecerá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Pedro les habló con poder, proclamando que Jesús de Nazaret había sido entregado por el plan de Dios y que aunque lo habían crucificado, Él había resucitado. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Las palabras de Pedro traspasaron los corazones de los que lo escuchaban y comenzaron a preguntar: ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió con urgencia: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Esa misma jornada, unas 3.000 personas fueron bautizadas y añadidas a la comunidad de los discípulos. La Iglesia había nacido. El poder del Espíritu Santo no solo había capacitado a los discípulos para hablar en lenguas, sino que les había dado la valentía y el coraje para predicar abiertamente el mensaje de la resurrección de Jesús. El Evangelio había comenzado a extenderse, y la promesa de Jesús de que serían sus testigos hasta los confines de la tierra empezaba a cumplirse. Los nuevos creyentes, llenos de fervor y entusiasmo, se reunían regularmente para romper el pan, orar, escuchar las enseñanzas de los apóstoles y compartir lo que tenían. La primera comunidad cristiana se caracterizó por su unidad, amor y generosidad. Nadie consideraba ser algo propio, sino que todo lo compartían. El Espíritu Santo no solo transformó a los discípulos en predicadores valientes, sino que también creó un vínculo único entre ellos. Había una unidad profunda que los sostenía, y las señales y milagros realizados por los apóstoles confirmaban el poder de Dios en medio de ellos. La Iglesia acababa de nacer, pero ya estaba siendo marcada por señales y maravillas. Los apóstoles, revestidos de poder por el Espíritu Santo, comenzaron a predicar y sanar con una autoridad que sorprendía a todos. Pedro y Juan, al subir al templo, encontraron a un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna a la entrada del templo, cerca de la puerta llamada Hermosa. El hombre, al ver que se acercaban Pedro y Juan, les pidió una moneda, pero Pedro, fijando los ojos en él, le dijo: «No tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Hechos 3:6. En ese instante, el hombre sintió como si una fuerza poderosa lo levantara. Sus pies y tobillos fueron sanados al instante, y se levantó, saltando y alabando a Dios. La multitud que se había reunido al ver lo sucedido quedó asombrada. Pedro aprovechó la oportunidad para predicar sobre Jesucristo, quien había sanado al hombre, y les dijo que este milagro era el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. «La fe en el nombre de Jesús ha hecho fuerte a este hombre», explicó. A pesar del milagro, los líderes religiosos de Jerusalén no podían soportar que estos hombres continuaran proclamando a Jesús como el Mesías resucitado. Los sacerdotes, los saduceos y los guardias del templo los arrestaron y los llevaron ante el Sanedrín, el consejo religioso más alto de la época. «¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto?», les preguntaron. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió con valentía: «Si nos interrogáis hoy por el beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, pero a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está sano delante de vosotros». Hechos 4:9 a 10. El Sanedrín, al ver la osadía de Pedro y Juan, quienes eran hombres sin instrucción, se sorprendió. No podían negar el milagro, pero temían que el mensaje de Jesús se expandiera aún más. Decidieron amenazarlos, advirtiéndoles que no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, con firmeza, respondieron: «Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Hechos 4, 19 a 20. Al no saber qué hacer, los líderes religiosos los soltaron, aunque les impusieron severas advertencias. Sin embargo, los discípulos regresaron a la comunidad de los creyentes y juntos levantaron una oración a Dios, pidiendo valentía para seguir predicando y extendiendo el reino de Dios. «Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús». Hechos 4:29 a 30. El Espíritu Santo no solo les dio valentía para enfrentar la persecución, sino que también los capacitó para realizar aún más milagros. En las calles de Jerusalén, las personas comenzaban a traer a los enfermos, y todos los que tocaban el manto de los apóstoles eran sanados. El poder de Dios se manifestaba con tal intensidad que su testimonio de la resurrección de Jesús era irrefutable. Sin embargo, la oposición no tardó en intensificarse. Los líderes religiosos, especialmente los fariseos y saduceos, sentían que su poder estaba siendo desafiado. Con creciente ira, decidieron arrestar a los apóstoles nuevamente, esta vez incluyendo a todos los apóstoles. Pero durante esa noche, algo sorprendente ocurrió. Un ángel del Señor apareció en la cárcel y, convirtiendo las cadenas en polvo, liberó a los apóstoles. El ángel les dijo: «Id, poned en pie en el templo y hablad al pueblo todas las palabras de esta vida». Hechos 5:20. Al amanecer, los apóstoles se presentaron en el templo y comenzaron a predicar de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Los líderes del Sanedrín, al enterarse de que estaban predicando nuevamente, se sorprendieron y los trajeron de vuelta ante el consejo. Esta vez, el sumo sacerdote los reprendió severamente, pero Pedro, con gran coraje, respondió: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5, 29.
La tensión en Jerusalén crecía, pero el Espíritu Santo seguía guiando a los apóstoles con sabiduría, dándoles estrategias para avanzar en la misión. Incluso en medio de la persecución, la Iglesia seguía creciendo, con miles de nuevos creyentes uniéndose a ellos cada día. Después de la liberación milagrosa de los apóstoles, la tensión entre los líderes religiosos y los seguidores de Jesús crecía cada vez más. Los apóstoles continuaron predicando con valentía, pero también una nueva figura comenzó a destacar dentro de la Iglesia: Esteban, uno de los primeros 7 diáconos elegidos para servir a la comunidad de creyentes. Esteban no solo era un hombre lleno de fe y sabiduría, sino que también realizaba grandes maravillas y señales entre el pueblo. Su predicación se centraba en el testimonio de Jesucristo como el Mesías y la consumación de las promesas de Dios a través de su muerte y resurrección. Los opositores no podían refutar la sabiduría de Esteban y comenzaron a disputarle. Pero el Espíritu Santo le daba tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podía resistir sus argumentos. Frustrados, los opositores de Esteban lo acusaron falsamente ante el Sanedrín, diciendo que había hablado contra Moisés y contra Dios, y que había profetizado que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés había dejado. Fue arrestado y llevado ante el Consejo, donde Esteban dio un discurso poderoso que resumía toda la historia de Israel, mostrándoles cómo, a lo largo de los siglos, el pueblo de Dios había rechazado a los profetas y finalmente a Jesucristo, el Mesías prometido. Con gran valentía Esteban les dijo: «Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros». Hechos 7:51. Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio algo increíble. «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:56. En ese momento, los miembros del Sanedrín se enfurecieron, cubrieron sus oídos y comenzaron a gritar. En su ira, lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo. Pero Esteban, mientras lo hacían, oró por sus verdugos: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Y con esas palabras, Esteban murió. Fue el primer mártir cristiano, y su muerte marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. El cielo se abrió, y él vio a Jesús, no solo como su Salvador, sino como el Señor glorificado a la diestra de Dios. Su martirio desató una feroz persecución contra los cristianos. Los discípulos fueron dispersados por toda Judea y Samaria, pero lo que parecía ser un golpe devastador para la Iglesia, en realidad resultó ser un catalizador para que el Evangelio se esparciera más allá de Jerusalén. Los cristianos, lejos de callar, continuaron predicando con valentía donde quiera que fueran. En medio de esta persecución, un joven llamado Saulo observaba con aprobación la muerte de Esteban. Saulo, un fariseo extremadamente devoto, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios al perseguir a los seguidores de Jesús. Él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y había obtenido cartas para viajar a Damasco con el fin de arrestar a más cristianos. Pero mientras viajaba hacia Damasco, algo extraordinario ocurrió. Una luz del cielo brilló alrededor de él y Saulo cayó al suelo, oyendo una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, aterrorizado, preguntó: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz respondió: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que debes hacer». Hechos 9, 4-6. A partir de ese momento, Saulo quedó ciego y fue guiado a Damasco por sus compañeros. 3 días estuvo sin ver, sin comer ni beber,
en total oscuridad, meditando sobre lo que había sucedido. Mientras tanto, en Damasco, un discípulo llamado Ananías tuvo una visión en la que el Señor le dijo que fuera a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y que orara por Saulo para que recobrara la vista. Ananías, aunque temeroso por la fama de Saulo, obedeció, y cuando fue a verle, le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado y comenzó a comer, recobrando sus fuerzas. Saulo, ahora conocido como Pablo, fue transformado de un perseguidor feroz a uno de los apóstoles más grandes que jamás haya existido. Comenzó a predicar con valentía, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios, y asombró a todos los que lo conocían, ya que no podían creer que el mismo hombre que había venido a destruir la Iglesia ahora predicaba el Evangelio con fervor. Después de su conversión, Pablo se dedicó con ardor a la predicación del Evangelio. En lugar de seguir persiguiendo a los cristianos, como había hecho antes, ahora se convirtió en uno de sus más valientes defensores. La misión de Pablo sería ahora la de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones, comenzando por Asia Menor y extendiéndose hacia Europa. En un primer viaje misionero, Pablo y su compañero Bernabé fueron enviados por la Iglesia en Antioquía, una de las primeras grandes ciudades cristianas, para predicar en varias ciudades del Imperio Romano. En Chipre, la primera etapa de su viaje, Pablo se enfrentó al mago Elimas, quien intentó apartar a un gobernador de la fe cristiana. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, le reprendió con firmeza: «Ojo de la maldad, estás lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». Hechos 13:10. En ese instante Elimas quedó ciego, y el gobernador, al ver este milagro, creyó en el Señor. Este fue uno de los primeros grandes testimonios de Pablo y Bernabé. Luego, continuaron su viaje por varias ciudades, predicando en las sinagogas, y cuando no eran aceptados, predicando a los gentiles. En Iconio, Listra y Derbe, los dos misioneros enfrentaron tanto éxito como persecución. En Listra, Pablo sanó a un hombre lisiado de nacimiento, lo que causó un gran alboroto, ya que la multitud pensó que Pablo y Bernabé eran dioses y comenzaron a ofrecerles sacrificios. Pero Pablo, con humildad y valentía, les dijo: «¿Por qué hacéis esto? Somos hombres mortales como vosotros, y os anunciamos que os apartéis de estas vanidades para servir al Dios vivo». Hechos 14:15. A pesar de la clara predicación de Pablo, los líderes religiosos de judaísmo lo persiguieron, y en un acto de violencia extrema, apedrearon a Pablo hasta dejarlo por muerto. Pero Pablo se levantó, siguió predicando y regresó a las ciudades donde había sido perseguido, confirmando y fortaleciendo a los discípulos en la fe. Después de su primer viaje, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, donde se celebró el Concilio de Jerusalén para resolver una disputa crucial. Los cristianos de origen judío estaban insistiendo en que los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir la ley mosaica, especialmente la circuncisión. Después de intensos debates, Pablo y Bernabé defendieron el Evangelio de la gracia, que la salvación era por fe en Jesucristo y no por obras de la ley. El concilio resolvió que los gentiles no necesitaban seguir la ley de Moisés, pero deberían abstenerse de ciertas prácticas que ofendían a los judíos. Con la decisión del concilio, Pablo emprendió su segundo viaje misionero, esta vez acompañado por Silas. Durante este viaje, Pablo llegó a Filipos, donde, al predicar junto al río,
una mujer llamada Lidia se convirtió, y su casa fue uno de los primeros hogares cristianos en Europa. Sin embargo, en Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados por la turbulencia que causaron al liberar a una esclava de un espíritu de adivinación. Encerrados en la cárcel, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios, cuando de repente un gran terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron, liberándolos. El carcelero, al ver esto, pensó que los prisioneros habían escapado y estaba a punto de matarse. Pero Pablo lo detuvo, diciendo: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». Hechos 16, 28. Este milagro resultó en la conversión del carcelero y su familia, quienes fueron bautizados esa misma noche. El testimonio de Pablo y Silas mostró que Dios estaba con ellos, incluso en las adversidades más duras. Tras su paso por Tesalónica, Berea y Atenas, Pablo llegó a Corinto, donde encontró una gran comunidad de judíos y gentiles dispuestos a escuchar el mensaje del Evangelio. En Corinto Pablo se quedó por 1 año y medio, predicando y enseñando la palabra de Dios. Durante su tiempo allí, el Señor le dio una visión en la que le dijo: «No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Hechos 18, 9 a 10. Después de varios años de predicar en todo el mundo mediterráneo, Pablo regresó a Jerusalén, donde, en medio de una gran tensión, fue arrestado por las autoridades judías. Acusado de incitar al pueblo a desobedecer la ley de Moisés y de profanar el templo, Pablo fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso. Durante su juicio, Pablo se defendió valientemente, proclamando su fe en Jesucristo y su misión de predicar a los gentiles. Sin embargo, el clima en Jerusalén era peligroso, y Pablo fue trasladado bajo custodia a Cesarea, donde pasó 2 años esperando juicio. Durante ese tiempo, tuvo la oportunidad de testificar ante el gobernador Félix y su sucesor, Festo, así como ante el rey Agripa. En su defensa, Pablo compartió su testimonio personal de conversión y la visión que tuvo de Cristo en el camino a Damasco. «Yo he sido llamado a ser testigo ante todos los hombres, incluso ante reyes y gobernadores», dijo Pablo con valentía, «porque no hago otra cosa que proclamar lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo debía padecer y ser el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles». Hechos 26, 22 a 23. Pablo no solo defendió su fe, sino que también proclamó el Evangelio ante aquellos que lo juzgaban, con la esperanza de que incluso los gobernantes y líderes se convirtieran. Pero los planes de Dios eran diferentes. Cuando Pablo apeló a César, como ciudadano romano que era, fue enviado a Roma para ser juzgado ante el emperador. En su viaje hacia Roma, Pablo enfrentó peligros aún mayores, incluido un temporal feroz en el mar, que destruyó el barco en el que viajaba. Sin embargo, durante la tormenta, Pablo se mantuvo firme en su fe y les aseguró a todos los pasajeros que no perderían la vida, porque Dios había prometido que llegaría a Roma.